Quiero presentarte la segunda parte de la construcción de esta radio superheterodino de 4 lámparas. Pero me gustaría hacer un pequeño resumen de cómo vamos y a dónde queremos ir. Te fijarás que lo que trabajamos en la primera parte es precisamente todo lo que ahí está representado en azul. Es decir, lo que es el oscilador local del superheterodino, fundamental y necesario precisamente para hacer el heterodinaje. Y vamos a repasar cómo funciona un receptor superheterodino. Mira, a la izquierda, en la parte superior, puedes encontrar el circuito de sintonía, que está remarcado en verde. Ahí entra una señal como la que ves en la parte inferior, casi central de la imagen. Es una señal que es la que produce la emisora, modulada precisamente por la voz del locutor o la música de la emisora. Esa señal se mete al circuito sintonizado que, constituido lógicamente por la bobina y condensador variable, que ataca a la grilla de la lámpara UCH42, la grilla de la parte exodo, es decir, de la parte de amplificación. Pero estamos metiendo la oscilación local, todo lo que vimos en la parte primera, por la grilla de la parte del triodo, de tal forma que en la placa del exodo se forma el heterodinaje. ¿Y qué es el heterodinaje? Lo que hemos dicho siempre, la diferencia entre la frecuencia del oscilador local menos la frecuencia de la sintonía de la emisora que está sintonizada. Que eso es lo que está representado en color marrón. Como verás, esta nueva portadora que lleva la información de música o del locutor tienes de menos frecuencia que la propia frecuencia de la emisora. Estamos hablando que la frecuencia, esa frecuencia intermedia, que ahí está utilizándose de carrier, de portadora para la palabra, para la voz del locutor, es de unos 400, alrededor de los 450, 470 kilohercios. Bien, esa señal la meto a la grilla de la detectora, que es la UAF42. De tal forma que ya en la placa de la detectora tengo la señal que ves ahí que está representado con una flecha amarilla. Esa ya es lo que era la envolvente, lo que era la palabra, lo que era la música. Y ya esa señal, que es una señal de amplitud baja, ataca a la grilla de la amplificadora, en este caso la UL41, de tal forma que ya tengo señal de tensión suficiente para mover el altavoz de baja frecuencia. Te puede extrañar que no siga por la etapa de sintonía, pero no, me voy a centrar en la etapa de lo que es la frecuencia intermedia. En el anterior vídeo vimos cómo en la placa del triodo teníamos esa señal que puede variar, pues eso, entre 1900 y 800, 900 más o menos, de tal forma que cuando hago el heterodinaje con la señal del circuito de sintonía, tengo a la salida de la placa del exodo una frecuencia pues de 455 a 470 kHz, dependiendo del ajuste del trimmer y del padder que tiene precisamente la bobina del oscilador local. Bien, esa señal, ya digo, puede estar en el rango, incluso en las radios primitivas, superheterodíneos, estaba en los 150 kHz y los 200 kHz, pero ya casi se normalizó a que estuviese comprendida entre 450 470 en los receptores, es lo que más ha abundado. Y ahora, esa señal que yo tengo, le voy a hacer un circuito, un filtro, para que pase justo la frecuencia que yo deseo. Y entonces es un filtro pasobanda sintonizado. ¿Qué es lo que estás viendo? Es decir, puedes ver cómo la señal entraría por donde ahí pone azul, que eso es lo que va a la placa del exodo, y lo otro, digamos, pues va a lo que puede ser, en este caso, la alimentación positiva. De tal forma que ahí, en ese primario de ese transformador, tengo esa frecuencia intermedia, que después, digamos, queda reflejada en el secundario del transformador. Esas frecuencias intermedias ves que tienen además unos trimmers para hacer el ajuste necesario también en frecuencia intermedia, ajustar perfectamente ese filtro pasobanda que constituye ese transformador de frecuencia intermedia. Los 4 hilos que salen de esa frecuencia intermedia ya llegó un momento en que se normalizó y en muchos receptores podrás ver que el azul va a la placa del exodo,
El rojo va al positivo, a la alta tensión. El verde va a la grilla de la siguiente, pues puede ser en este caso a la grilla del detector o puede ser a la grilla de la lámpara amplificadora de frecuencia intermedia. Y el amarillo o negro, yo he visto más amarillos que negros, va a masa. Bien, entonces ya conocemos cómo es el cableado, cómo son los colores, hemos visto cómo está constituido por dos bobinas, cómo tienen esas bobinas un trimmer. Y entonces dije, voy a buscar entre todas las frecuencias intermedias que tengo una que se amolde a esta teoría, una que se molde a lo que estamos hablando. Y ahora te la presento. Antes de presentártela, lo que voy a hacer es indicarte el montaje que hice sobre ella para que veas un poco cómo funciona. Verás que sobre el primario lo que he hecho es ponerle el generador de radiofrecuencia. El generador de radiofrecuencia ataca al primario y voy a ver qué forma de onda tengo, forma de onda y amplitud tengo en el secundario. De esa forma y de una forma aproximada podría ver en qué frecuencia está sintonizado este filtro de frecuencia intermedia, es decir, dónde resuena y dónde tengo la máxima ganancia en este filtro de frecuencia intermedia. He dicho aproximada y te puede sorprender. Y digo aproximada porque en este momento verás que no tengo la cajita de lo que es la frecuencia intermedia, no está blindada. Y cuando ya lo pones en circuito y lo pones junto a otros componentes, esa frecuencia puede variar. Mira, esa es la frecuencia intermedia, esa es la frecuencia intermedia. Como ves, tenemos en sus cables los colores que te indiqué anteriormente y en el centro están las dos bobinas que constituyen el filtro. Ahí, esa es la frecuencia de 407 kHz que tengo casi la máxima señal a su salida. Allí estoy variando fuera de ese entorno 407 y ves que va a menos, tanto si me desplazo hacia izquierdas como si me desplazo hacia derechas. Luego podríamos pensar que esta frecuencia intermedia está en este momento sintonizada para una frecuencia más o menos de 407. Ya digo que luego estos resultados variarán porque lo meteremos en su cajita metálica y además que luego le podemos hacer los ajustes que consideremos oportunos precisamente con los trimmer que tienen las dos bobinas de la frecuencia intermedia. Ahora le he girado precisamente a la frecuencia intermedia para que podáis ver los trimmers. Esos trimmers tienen un tornillo para acercar o alejar más las placas. Ese tornillo queda enfrentado después cuando está dentro de su cajita frente a unos círculos que no hay material, o sea, están en hueco, de tal forma que puedo usar un trimador para ajustarlo. Ahí puedes ver ya la FI metida dentro de la caja. Y seguro que me ha cambiado esa frecuencia de resonancia. Ves que sigue funcionando, pero probablemente ya no sea la misma frecuencia que tenía anteriormente. Mira, ahora está en 462. De momento me basta con este ajuste. Ya le he dejado aproximadamente la frecuencia intermedia que yo creo que trabaja este receptor, pero precisamente lo bonito que tiene un supertodino después es todos los ajustes que podemos hacer sobre él. Podemos tocar el oscilador local, podemos tocar el valor de resonancia de esta frecuencia intermedia. O sea, tenemos muchos elementos para intentar buscar un óptimo. Ahora voy a ver cómo va la etapa de frecuencia intermedia. Es decir, vamos a ver cómo se cumple el principio de la frecuencia que yo meto, la frecuencia del oscilador local, resultado final. O sea, lo que es la etapa de superheterodino la quiero ver de una forma práctica. ¿Y cuál es el montaje que voy a hacer? Como dije, no he puesto todavía la etapa de sintonía, pero lo que voy a atacar a la grilla de la UCH42, al exodo, le voy a meter una señal a través de un oscilador de radiofrecuencia, de tal forma que eso me está simulando de alguna forma a lo que sería el circuito sintonizado. Y ahora voy a comparar, le voy a meter el oscilador local y voy a ver esas diferencias de frecuencia entre lo que es la señal portadora, la señal de la emisora, en este caso la señal del generador de radiofrecuencia, y el oscilador local. Es cierto que en esta prueba que voy a hacer no se ve el alineamiento de las dos secciones del tándem.
Es decir, pues ya que no tengo circuito sintonizado, ya que tengo desconectado incluso el condensador de sintonía. Es decir, ese alineamiento que hay entre los dos condensadores, es decir, el de sintonía y el del oscilador local, aquí no lo puedo ver. Pero veo cosas interesantes que quiero que las conozcas. Mira, ahora le estoy metiendo con el generador de radiofrecuencia una frecuencia de 916 kilohercios. Y ves cómo he obtenido ese máximo de pito cuando el oscilador local me está dando unos 1497 kilohercios. Eso significa que en la etapa de heterodinaje esa diferencia ronda los 581-580. Es decir, no estoy muy próximo a un valor de la frecuencia intermedia que yo he puesto. Estoy bastante desajustado. Bien sea porque el oscilador local no está dando quizá más frecuencia que la que debe, digamos, en ese momento, o porque la frecuencia intermedia está mal sintonizada. Bien, la cosa es que eso no estoy muy de acuerdo con el resultado. Y entonces empecé a tocar tanto lo que es el oscilador local como la frecuencia intermedia. Y ahora voy a ver el resultado de esos ajustes. Ves que estoy metiendo en este momento una frecuencia de 470, es decir, estoy dejando pasar 470 porque además ahí bloqueé el oscilador local y tengo máximo pito. O sea, en 400, parece que ya he logrado ajustar mejor. Ya el tono de 470 pasa, atraviesa todo el circuito y me está dando un máximo. Luego voy, creo, por buenos pasos. Mira, ahora le estoy metiendo una frecuencia de 728 kilohercios y veo que el oscilador local está en 1213. Eso significa que el valor de frecuencia intermedia, el valor de ese heterodinaje, oscilador local menos la frecuencia de la emisora, me está dando 485. Bueno, un valor ya mejor. Y ahora lo que voy a hacer es sintonizar como si fuese la COPE, es decir, en 999 kilohercios. Le estoy metiendo la frecuencia de 999 kilohercios y quiero ver dónde la sintonizo. Y aparece, ¿ves? Ahí ya la estoy sintonizando. Y miraré cuál es la frecuencia del oscilador local que tiene para esos 999 kilohercios que es cadena COPE. Mira, ahí me empieza a aparecer la frecuencia y la frecuencia que tengo es 1481. Entonces, 1481 menos 999 me da una frecuencia intermedia de 482 kilohercios. Bien, ya es mucho mejor que aquellas frecuencias intermedias que hablábamos de 580. Estamos en un rango mucho mejor. Quiero hacer un resumen de lo que hemos visto. Y lo que hemos visto es que hay un oscilador local, ahí representado en azul, que yo lo mido con un contador de radiofrecuencia, que es el que estás viendo, es aquel construido que llega hasta 50 megahercios, ese es el que está ahí representado, y que junto con una etapa de frecuencia intermedia, que esa etapa de frecuencia intermedia es la que tiene que hacer el filtrado precisamente del heterodinaje, es decir, de la frecuencia del oscilador local menos la frecuencia de la emisora, en este caso sustituido por un generador de radiofrecuencia, y esa etapa de frecuencia intermedia aquí está representado con ese color marrón. Hemos visto que había un desajuste bastante considerable, de tal forma que al principio vimos cómo con una señal de 916 kilohercios le asociaba una frecuencia del oscilador local de 1497 kilohercios para obtener el pito máximo. Es decir, que estábamos alrededor de 581 kilohercios, un valor que no es apropiado de frecuencia intermedia. Lo que se ha hecho es ajustar tanto el oscilador local como la etapa propia de frecuencia intermedia, de tal forma que ya cuando estamos sintonizando o emulando la COPE, los 999 kHz, vemos como el oscilador local está a 1481 kHz. Es decir, estamos trabajando con una frecuencia intermedia aproximadamente de 482. Yo de momento dejo todo así. Lo dejo todo así hasta que en el próximo vídeo le meta ya verdaderamente una etapa sintonizada constituida por la bobina de antena y el condensador variable. Y en ese momento volveremos a hacer el ajuste de todas las etapas que hemos visto.
Deseo te haya gustado y te espero en el próximo vídeo. Muchas gracias.